Pues no es exagerado calificarlo de sorpresón. De auténtico sorpresón lo que sucedió ayer miércoles en el Congreso de los Diputados con la auténtica polvareda que levantó el ministro de Justicia cuando dijo que la próxima semana, es decir, dentro de muy poquitos días, se comenzará a tramitar los indultos para aquellos condenados en el procés catalán que así lo hubieran solicitado. A día de hoy, tan solo 2 de los 12 condenados. Bueno, pues esto ha generado una polvareda tremenda. Pues si teníamos ya pocos problemas, pues uno más. Si teníamos pocas historias que contar, pues una más. Y si teníamos pocos jaleos, pues uno más. Pero aquí, mirad, hay algo que viene muy a colación, cual es una frase pronunciada por el presidente Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, que dijo en su momento lo siguiente: en política, nada ocurre por casualidad. Nada. Cada vez que un acontecimiento surge, no le quepa ninguna duda de que estaba previsto que así sucediera. Pues viene muy a colación esta frase, porque si alguien se piensa que la declaración, el torbellino que levantó ayer por parte del ministro de Justicia fue una casualidad, se equivoca. Se equivoca gravemente. A este gobierno se le podrá calificar de muchas cosas, pero actúa con inteligencia. Sabe muy bien mover las piezas. Conoce muy bien cómo aprovechar los tiempos. Sabe de qué forma y de qué manera esperar al momento propicio para hacer importantes maniobras políticas. Lo que ayer dijo el señor ministro de Justicia, pues no es ninguna ilegalidad, ni a nadie le tiene que poner pues más nervioso debido, señores del trifachito, que se han puesto ustedes muy nerviosos diciendo muchas tonterías, precisamente, que después voy a abordar. Lo que ayer ha comunicado el gobierno está dentro de la legalidad y lo puede hacer. Ahora bien, ¿ha aprovechado el gobierno este momento, justamente este momento, para hacer esa declaración? ¿Para comunicar lo que comunicó ayer el señor ministro de Justicia? Es evidente que sí. Es evidente que han aprovechado un factor muy importante que tiene también mucha, pero que muchísima trascendencia en el ámbito político. Y se llama la oportunidad. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Bienvenidos, amigos, a La Ventana Esmeralda. Gracias por estar ahí. Soy Antonio Muñoz. Antes de nada, quisiera dedicar este vídeo a los muchísimos amigos que tengo en Cataluña, independentistas y no independentistas, muchos de ellos seguidores de este canal, pero quisiera dedicárselo también por extensión no solo a ellos, sino a todos los ciudadanos de Cataluña que el día 1 de octubre del año 2017 se sintieron vilipendiados, sintieron cómo la represión desmedida del Estado vulneró derechos y libertades fundamentales y sonrojó a mucha gente, a muchísima, más allá de ideologías. Lo que vimos fue esperpéntico, injustificado y absolutamente, yo creo que ha marcado un principio de, esperemos que no sea el fin, pero sí de un Estado español que yo creo que desde ese día no levanta cabeza y que está siendo observado con lupa desde todos los ángulos y desde todas las perspectivas internacionales. Pero vayamos al meollo de la cuestión. Bien, ¿se puede tramitar un indulto? Concretamente, en este caso, tramitar el indulto a 2 de los condenados en el proceso. Y digo 2 porque para que se tramite un indulto tiene que haber solicitud de aquel que ha sido condenado. Si no hubiera tal solicitud, no se podrá tramitar el indulto.
Claro que, teniendo en cuenta el componente político que hay en toda esta historia, pues a mí no se me ocurre o no termino de entender muy bien cómo se puede esperar que aquellos que han actuado en conciencia, equivocadamente o no, y por convicciones políticas, pues obviamente no es de esperar que pidan el indulto, porque eso sería tanto como reconocer que se han equivocado y pedir perdón. Y claro, cuando uno actúa por convicción, y sobre todo por convicción política, lo que no puede hacer es pedir perdón, porque no tiene lógica ni es coherente. Bien, os estaréis preguntando si el gobierno puede hacer o no puede hacer esa tramitación. La respuesta no es que pueda o no pueda hacerla. La respuesta es que está obligado inexcusablemente a hacerlo, porque si no lo hiciera, estaría incurriendo en un delito de prevaricación. Por lo tanto, en el plazo máximo de un año, desde que hubiera sido cursada la petición del indulto, el gobierno tiene que tramitar, y luego de la tramitación, previa solicitud de informes al tribunal sentenciador y también a la fiscalía, decidirá qué hacer y podrá conceder el indulto o podrá denegarlo. Pero claro, que nadie se piense que esa concesión o denegación será una medida, pues, arbitraria. No. Tendrá que basarse la concesión en su caso en criterios de justicia, equidad o utilidad pública. Y si no fuera así, entonces no habría lugar a esa concesión. Y si la concesión fuera otorgada sin cumplir ninguno de esos tres criterios, que quedan, eso sí, aunque estén marcados objetivamente, quedan en gran medida a la interpretación del gobierno de turno, pues entonces cabría la posibilidad de recurrir. Es decir, los señores del trifachito se han puesto ayer muy nerviosos y han amenazado con recurrir la posibilidad de que el gobierno conceda un indulto. Bien, vamos a ver, dejemos de engañar a la gente. O contémosle la verdad como es. Ustedes podrán recurrir ante el Tribunal Supremo siempre y cuando entiendan que se ha podido vulnerar en algún momento alguno de los trámites procedimentales para la concesión, en su caso, de ese indulto. Ustedes no podrán recurrir ante el Tribunal Supremo ni ante nadie los motivos por los cuales el gobierno haya decidido o no esa concesión, siempre y cuando se ajusten a alguno de los tres criterios que he dicho anteriormente. No podrán, por lo tanto, no hagan ustedes, pues, demagogia. O tengo a lo mejor que pensar algo peor. A lo mejor no están ustedes haciendo demagogia, a lo mejor es que ustedes no saben de qué va esto, que es peor todavía. Y mucho me temo que algunos de ustedes efectivamente estén en este segundo punto. El artículo 62, o mejor dicho, apartado I de Italia, de la Constitución española, reconoce expresamente la posibilidad de que el gobierno, o mejor dicho, el rey, a propuesta del Consejo de Ministros, pueda otorgar un indulto de carácter personal, excluyendo expresamente la posibilidad de un indulto general, que está prohibido por la Constitución española. Pero cuidado, una cosa es que esté prohibido el indulto general y otra cosa es que esté prohibida la amnistía, una ley de amnistía. Confieso que hasta que me he puesto a estudiar esta cuestión y este tema que estoy intentando transmitiros hoy, estaba firmemente convencido de que con arreglo a nuestra legislación actual, la posibilidad de una amnistía de carácter político no tenía cabida. Pues bien, estaba equivocado. La Constitución española no prohíbe en ningún momento la posibilidad de una amnistía. Es más, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado al respecto. Eso sí, la señora Calviño, que parece saberlo todo, ayer, pues, perdón, no ayer, sino hace unas horas, no sé si fue ayer o antes de ayer, dijo expresamente con todos los micrófonos de sus amigos, los voceros mediáticos, que la amnistía estaba expresamente prohibida por la Constitución. Señora vicepresidenta, ha dicho Calviño, perdón, señora vicepresidenta del gobierno, haga usted el favor de estudiar un poquito de derecho político y léase la Constitución de vez en cuando.
y comprobará que no está excluida ni prohibida en ningún caso la posibilidad de una ley de amnistía política. ¿Por qué digo todo esto? Pues digo todo esto por una sencilla razón. Porque desde distintos sectores del independentismo catalán se está abogando expresamente por una amnistía política para los presos o condenados del llamado procés. Bien, yo no voy a entrar tampoco en disquisiciones políticas. Simplemente diré, eso sí, porque lo he dicho en muchos vídeos y lo voy a reiterar nuevamente, que el problema o el conflicto catalán es un conflicto de naturaleza política y en consecuencia tendrá que resolverse vía política y no vía o no solo a través de la represión de carácter judicial o jurídico, que también habrá que aplicarla si estamos en un Estado de Derecho, pero el origen es político. Y si no se resuelve políticamente un conflicto político, no habrá solución para el problema o conflicto o como le queráis llamar catalán. Bien, como he dicho antes, el gobierno tiene la prerrogativa de conceder o no un indulto. Eso sí, está obligado a tramitarlo. El día, lo tengo por aquí, 24 de diciembre del año 2019, se presentó en el registro correspondiente del Ministerio de Justicia la petición de indulto para los dos que hasta el momento han solicitado ser indultados. Por lo tanto, lo que ha hecho el gobierno ha sido actuar dentro de la legalidad, dentro del margen de ese año. Ahora bien, ha aprovechado con oportunidad la circunstancia de que tan solo dentro de unos días vaya a tener lugar la conmemoración, el tercer año ya, desde que tuvieron lugar los incidentes del 1 de octubre del año 2017, cuarto año, tercer año. ¿Ha sido una casualidad esto? ¿O se ha querido hacer coincidir con esa fecha tan importante y tan trascendente y de tanta relevancia jurídico-política? Pues es evidente, el que lo quiera ver que lo vea y el que no, pues no, pero es evidente que se ha aprovechado la circunstancia y se ha hecho uso del criterio de la oportunidad, que es legítimo. Otra cosa es si es moral o no moral hacerlo en este momento. Bien, más cosas. Os estaréis preguntando que si esta medida o esta decisión del gobierno cuenta con muchos apoyos a nivel popular. Bueno, pues hay algunas encuestas que dicen que el 66% de la población española está en contra de que tenga lugar la posibilidad de un indulto. Dentro de la militancia del Partido Socialista Obrero Español, el 63,6% de los militantes no están a favor en ningún caso de que tenga lugar la concesión de ese indulto, mientras que, si nos vamos a Cataluña, allí el 60,7% de la población es partidaria de que esos indultos tengan lugar. Bien. Pero es que ayer, además, el señor ministro de Justicia no solo nos sorprendió con esa comunicación, sino que dijo además, aunque ya lo sabíamos, que se iba a proceder de manera inmediata a la modificación de los artículos, concretamente 472, que regula la rebelión, y del 545, que regula la sedición, contemplados ambos en el Código Penal. Y que se iban a modificar porque estaban anquilosados y desfasados, como se puede atestiguar o comprobar si tenemos en cuenta, pues, cómo está regulado este tipo de delitos en el llamado derecho comparado, es decir, el derecho de los países de nuestro entorno. Así como también en algunas posiciones, sobre todo doctrinales, y también algunas de carácter jurisprudencial. Bien, por lo tanto, estamos no solo ante un tema que sería la tramitación del indulto y su posible concesión, sino que estaríamos también ante la reforma del Código Penal en delitos como los que acabo de deciros, que si finalmente pues llega a buen puerto en el sentido de que son aprobada dicha modificación, supondría que al tener carácter retroactivo, las penas que les han sido impuestas a los condenados por el proceso se rebajarían sustancialmente hasta tal punto que muy probablemente todos ellos podrían salir ya en libertad, no definitiva, sí al menos en libertad provisional.
Por lo tanto, esta medida tiene también mucho calado político y mucho calado jurídico. Claro que tendrá que conseguir el gobierno los apoyos necesarios en el Parlamento para hacer posible la modificación del Código Penal en los términos en los que me acabo de referir. Bien, pero es que además, ¿qué es lo que se persigue con todo esto? ¿Cómo es que ha sido ayer cuando el señor ministro de Justicia nos ha sorprendido a todos, es decir, el gobierno? Porque claro, se supone que el señor Sánchez estaría enterado de esto, ¿verdad? Bueno, pues es que resulta que en cuestión de unos días, pues tienen que salir adelante los presupuestos generales del Estado. Y qué casualidad. Esto ha sido visto como un guiño hacia Esquerra Republicana de Cataluña para obtener su apoyo en la votación de esos presupuestos generales del Estado. Ya han dicho desde allí que de eso nada, que eso no es un gesto. Que el gesto tendría que ser una ley orgánica de amnistía para que se pusiera punto y final a todo lo que tuvo que ver a efectos penales con lo que, según Onion Cultural, se trataría de 2.850 ciudadanos catalanes que estarían actualmente condenados o incursos en procedimientos de carácter penal como consecuencia de los acontecimientos del llamado procés. Bien. Pero es que además, todo esto ha tenido un objetivo, además de los que ya os he contado. Descolocar al señor Puigdemont. No sabe ni dónde tiene la mano derecha desde ayer. Está aturdido, él y los suyos. No sé si en Waterloo o no sé dónde vive ahora. Pero está aturdido, seguramente que no ha dormido. Menudo gol por la escuadra que le han colado. Y claro, no nos olvidemos, he empezado diciendo que este gobierno es un gobierno muy inteligente. Y el Partido Socialista, y por qué no decirlo también, es posible que Unidas Podemos haya tenido que ver con esto. Yo estoy convencido de que sí. Con estas medidas, lo que se trata también es de desunir al independentismo. Y vaya que lo van a conseguir. Y vaya que lo van a conseguir. Y además, es que cuando el gobierno decida si concede o no el indulto, no la tramitación, si lo concede o no, luego de toda la tramitación que hay que seguir para eso, para saber si es posible o no, pues ¿sabéis qué ocurrirá? Pues que en ese periodo de tiempo, que será entre unos 6 y 8 meses, estaremos ante un escenario muy curioso y muy característico, que serán las elecciones catalanas. Con lo cual, más fuego todavía, por si no era poco, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles son las diferencias entre un indulto y una amnistía? Pues lo son, y las hay. Un indulto es personalizado, se tiene que solicitar. Es una prerrogativa del gobierno, que en virtud de un real decreto, que tendrá que ser firmado por el jefe del Estado, es decir, en este caso por el rey, le guste o no le guste, y además requerirá que haya sido solicitado por el que va a ser indultado y que éste haya pedido perdón por lo que hubiera podido hacer. En consecuencia, se extinguiría la responsabilidad criminal de aquel que haya sido indultado, pero se mantendría las responsabilidades civiles que en su caso hubieran sido acordadas. Y además, la sentencia que lo hubiera condenado en su día se mantendrá, no se suspenderá hasta el momento mismo en que el indulto sea acordado por el gobierno. Es decir, durante la tramitación, el condenado seguirá estando, en su caso, pues privado de libertad. Bien. ¿Y una amnistía? ¿Cuál es la diferencia? Pues mirad, la amnistía, aquí no se juzgan personas solo, se juzgan hechos. Y da ahí lo mismo que hayan sido juzgados o no. En el indulto, para que alguien sea indultado, tiene que haber habido una condena en virtud de sentencia firme. Aquí no hace falta. Aquí se juzgan hechos. En España tuvimos en el año 1977 la ley de amnistía política, una de las más importantes de aquel tiempo. Una ley que tuvo, evidentemente, trampas y que se quedó corta, pero que para aquel momento fue muy importante, tuvo mucha relevancia y una enorme significación y trascendencia política. Pues bien, ¿cabe, como decía al principio, una ley de amnistía política en el marco constitucional que tenemos vigente? La respuesta es sí, porque ni la Constitución dice o prohíbe expresamente nada al respecto, sí lo hace con el indulto general, que no tiene nada que ver, y además el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado al respecto. Bueno, pues eso es muy importante, tenerlo en cuenta, y daros cuenta además que mientras una persona que ha sido indultada
queda exenta de responsabilidad criminal, pero las responsabilidades civiles se mantienen, es decir, se le perdona el delito que hubiera cometido, pero no así desaparecen los antecedentes penales, en la amnistía se hace borrón y cuenta nueva y el hecho delictivo que hubiera sido amnistiado se tiene por no hecho, por no cometido jamás. En consecuencia, desaparece cualquier tipo de responsabilidad criminal o civil que pudiera haber habido sobre alguien, que hubiera sido condenado por un delito que ahora hubiera sido amnistiado, teniendo en cuenta además que la amnistía tiene un componente eminentemente político. Por lo tanto, entiendo o interpreto que en función de las circunstancias concurrentes en el proceso catalán, que tiene una raigambre política innegable, sí cabría la posibilidad de que en el Parlamento se plantease la posibilidad de hacer una ley orgánica de amnistía. Repito que hasta que me he puesto a estudiar este tema no conocía esto, es más, pensaba expresamente o claramente que esta posibilidad no existía, pero existe. Voy a ir concluyendo. Os estaréis preguntando, bueno, ¿cuántos indultos hay en España o solamente se van a indultar a los del Procés, en su caso? Bueno, pues en España, desde el año 2013 hasta el año 2019, ha habido 204 indultos. En el año 2019 fue el año en el que más hubo dentro de esa serie numérica a la que me acabo de referir, porque hubo 40. Hasta a partir del año 2013 tiene lugar un hecho, y es que se produce una bajada en el número de indultos que tienen lugar en España. ¿Y sabéis por qué? Pues porque, curiosamente, hasta ese entonces, cuando llegaba la Semana Santa, pues resulta que eran indultados un montón de personas que habían sido condenados por distintos delitos, solamente por el hecho de tener algún tipo de vinculación con alguna cofradía. Pues esto se terminó a partir del año 2013 y este tipo de indultos pasaron a ser historia, pero hasta entonces los hubo. Y fijaros, si desde el año 2013 al año 2019 hubo en España, o ha habido en España 204 indultos, solamente en el año 2012, es decir, cuando existía todavía la historia esta de las cofradías y de todo esto, de la Semana Santa, hubo 501. Y en el año 2006, 520. Insisto, a partir del año 2013, todo esto pasó a ser historia. Conclusiones definitivas de todo lo que acabo de decir a modo de resumen. Entiendo que antes de que el gobierno se pronuncie sobre la concesión o no del indulto, habrá habido una modificación legislativa del Código Penal en lo que concierne a los delitos de rebelión y de sedición, que supondrá una reducción muy importante de las penas y, en consecuencia, al aplicarse con carácter retroactivo, los condenados por el Procés muy probablemente salgan todos en libertad, aunque en libertad provisional. ¿Por qué? Pues porque esa ley, esa modificación del Código Penal, va a tener lugar en el tiempo antes de que el gobierno se pronuncie sobre el indulto. Es evidente que va a haber un apoyo a los presupuestos generales del Estado por parte de Esquerra Republicana de Cataluña si no se produce alguna sorpresa de última hora después de este guiño que, sin embargo, desde fuentes adscritas al independentismo catalán, pues califican no de guiño, sino dicen que no ha sido ni siquiera un gesto. Pero bueno, esa es otra historia. Veremos a Esquerra Republicana de Cataluña fortalecida como consecuencia de esta maniobra política. Muy probablemente gane las elecciones de calle en Cataluña. Y asistiremos también a una progresiva ruptura del independentismo, hasta el punto de que me acuerdo de que hay algunos personajes importantes adscritos al independentismo que sostuvieron desde el principio que todo esto ha sido un auténtico teatro y que aquí lo único que se ha hecho ha sido intentar engañar a todo el mundo, especialmente al pueblo de Cataluña, desde el principio que comenzó toda esta historia. Esto lo recuerdo muy bien, amigo Reventós, si me estás escuchando. Un abrazo y saludos. Nada más, amigos. Yo creo que con lo que os he contado es suficiente. Tenéis bastante para indagar, para averiguar y también para dejar vuestros comentarios. Insisto, los problemas políticos se tienen que resolver políticamente. No se puede aplicar única y exclusivamente la represión jurídica para resolver un problema que tiene un calado que va mucho más allá de todo eso y que en consecuencia estamos condenados a solucionar un problema que nos atañe, obviamente.
No sé cuál es la solución ni sé cómo se hace, porque el referéndum no cabe en nuestra Constitución, al menos de momento. Pero hay que buscar alguna fórmula para que esto sea así, porque no puede ser que tengamos en prisión a gente que sí, evidentemente ha podido cometer actos delictivos, no lo voy a dudar. Pero esos actos delictivos, esos hechos delictivos han sido condenados en virtud de penas absolutamente desproporcionadas y a través de un procedimiento seguido en el Tribunal Supremo, lleno de incidencias, que además está recurrido, la sentencia dictada por el Alto Tribunal, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, está recurrido en Estrasburgo y ya veremos a ver qué es lo que el Tribunal de Estrasburgo termina diciendo, porque ya solo faltaba que terminara concluyendo que el procedimiento seguido en el Tribunal Supremo contra los imputados por el Procés fuera declarado nulo. Ya solo nos faltaba eso para que este país, todavía llamado España, quedara tirado todavía más de lo que está por los suelos. Veremos a ver qué sucede, es cuestión de tiempo y habrá que estar atentos. Gracias amigos, una vez más por estar ahí. Gracias por haberme escuchado. Gracias por seguir apoyando este canal. Si queréis suscribiros lo podéis hacer. Sin más, ya hasta muy pronto. Os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.